Mientras tanto, en la Argentina son las 10:50 minutos. Nos estamos yendo en este preciso momento a Bolivia, más precisamente a Cochabamba. No vivimos en una isla, no estamos en un limbo, formamos parte de un mundo globalizado. Y usted merece saber lo que pasa allí afuera. Internacionales en su radio. Bueno, tomamos contacto, como lo hicimos la semana anterior, con el analista político Andrés Ortega. ¿Cómo le va, Ortega? Buena mañana de lunes. Buenísima mañana de lunes, pese a todo lo que pasó anoche, pero un gran saludo desde Bolivia. Está usted en Cochabamba, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, ¿cómo están las cosas en estos momentos? No sé si en Cochabamba, pero en algunos lugares del país que estuvieron con problemas sociales hasta altas horas de la noche, ¿no? Bueno, es verdad, en realidad fueron 3 ciudades las que fueron afectadas por el vandalismo de la gente del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, El Alto, La Paz y Cochabamba. A partir de las 8 de la noche aproximadamente, grupos de militantes del movimiento al socialismo se reunieron en varios barrios de estas 3 ciudades, se organizaron y empezaron a marchar y a su paso no dejaron un vidrio sano. Asaltaron algunos negocios, algunas empresas, incendiaron las casas de algunos dirigentes políticos de la resistencia, e incluso lo más terrible, la casa de una periodista que la verdad no tiene ningún sentido, es lo más absurdo que podría haber escuchado, porque no hay justificación alguna de ese tremendo ataque. Han dejado la casa en ruinas, realmente ha habido un incendio. La policía se vio avasallada en todos los sentidos, porque las denuncias y las llamadas eran de todas partes de los barrios. Al final, a las 12 de la noche, tuvo que salir el ejército a controlar la situación y bueno, ahí ya empezaron a apaciguarse los ánimos. Usted está hablando de seguidores del renunciante Evo Morales, ¿no? Así es, así es. Ustedes saben que por estas horas en la Argentina diversos medios de comunicación están diciendo que quienes encabezaron los disturbios fueron precisamente personas enroladas en la oposición, incluso que hasta habían saqueado la propiedad del mismo Evo Morales. No, eso es falso, absolutamente falso. Lo que es verdad es que han habido denuncias de que militantes, o sea, hagamos una pequeña cronología de los hechos. En las últimas 2 semanas, los altos mandos del movimiento al socialismo, diputados, senadores, ministros, afirmaban de que recibían amenazas de que se les iba a atacar en sus casas, etcétera. Cosa que no tenía mucho sentido, porque antes de esas 2 semanas, cualquiera que osaba siquiera atreverse a molestarles era inmediatamente detenido. No entiendo. Durante 14 años, la oposición ha estado realmente controlada y amenazada por el gobierno, que tenía todo el monopolio del poder, y resulta que hace 2 semanas se veían un poco débiles y que estaban viéndose amenazados, o sea, no tenía ningún sentido. Lo que yo pienso más bien es que ellos estaban preparando una asonada para justificar una toma del poder por un autogolpe o por lo menos decretar un estado de sitio, un estado de excepción ante la eventualidad de los hechos. Pero obviamente esto se les salió de las manos. En todo caso, después han habido ataques, de verdad, a varias casas de varias autoridades, pero muchos de los vecinos denuncian que eran aprovechando que la gente salió a las calles a protestar, habían gente infiltrada del propio gobierno, ¿no? Se escuchaba además gente que había denuncias de que habían personas venezolanas y cubanas que estaban organizando algunos ataques contra las
autoridades del gobierno, y obviamente cuando hay una masa y una multitud, se aprovechan muchas cosas. Yo lo veo más bien como un autoatentado, y después ya anoche siguieron estos hechos, pero ya con militancia exclusiva del movimiento al socialismo, que iban a atacar específicamente a las casas de algunos dirigentes de la oposición. Bien, para usted no fue un golpe entonces. No, por supuesto que no hay un golpe de Estado. Yo he estado leyendo algunos medios de comunicación argentinos, algunas autoridades argentinas, incluso el propio presidente electo, que decía que aquí hubo un golpe de Estado, y su principal argumento es que las Fuerzas Armadas le habían pedido a Evo Morales que renuncie, lo cual no tiene ningún sentido, porque en realidad todo el país pidió la renuncia de Evo Morales, y los que menos esperábamos que se pronuncien, se pronunciaron al final, fueron los comandantes del ejército, el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero luego de una discusión muy terrible al interior de las Fuerzas Armadas, donde un ala quería seguir apoyando al gobierno y dos decidieron no hacerlo. Sobre todo gracias, y eso hay que agradecerlo públicamente, al motín que realizó la policía boliviana, cuando ya la oposición se veía cansada, se veía sin horizonte y todo eso, o sea, la oposición en las calles. Entonces, por alguna razón, que seguramente en el futuro lo conoceremos, la policía boliviana decidió amotinarse. Bien. Entonces, es ahí cuando empieza el tema. El ejército fue obligado básicamente por las circunstancias a manifestarse de alguna manera, ¿no? ¿Está Evo Morales actualmente en su país? Yo creo que está en la clandestinidad porque no se sabe exactamente dónde se encuentra. Habíamos tenido información de que había pedido asilo a varios países, ninguno de ellos Venezuela, por supuesto. La embajada de México aceptó en la ciudad de La Paz a 20 militantes del gobierno, según ellos son parlamentarios y autoridades del Poder Ejecutivo, como asilados en la embajada de México. Y teníamos información de que había pedido también permiso para el avión para sobrevolar el territorio argentino, y que aparentemente se le hubiera negado, por lo tanto tuvo que aterrizar de nuevo en el territorio boliviano, y desde ese momento ya no tenemos noticias del paradero del presidente y del vicepresidente y de dos ministros. ¿Se sabe, digamos, por qué la intentona de volar cielo argentino? No hay ninguna noticia al respecto, pero obviamente el primer ciudadano importante que le felicitó a Evo Morales fue el presidente electo de la Argentina. Entonces me imagino que quería viajar allá, cuando además hay una gran cantidad de militantes del movimiento del socialismo que viven en Argentina, ¿no? Pero bueno, esa es una suposición mía, porque puedo deducir aquello, pero no había otra razón. Bien. Buen día, Ortega, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal, Analía? Buenos días. Buen día. Usted dijo recién que había gente venezolana, gente cubana, digo, operando en medio de estos disturbios, digo. Aquí grupos de izquierda están diciendo que el presidente Macri dio apoyo logístico a la oposición. ¿Usted tiene idea de algo así? Realmente no, eso me causa mucha gracia, porque no creo que el presidente Macri... Yo le cuento lo que digo. En serio, no, imposible. Yo creo que eso es lo más jalado de los pelos, para que seguramente, si no fuera por lo gracioso del tema, la verdad no merecería ni siquiera una respuesta. Eso es lo más absurdo que he escuchado, y eso que he escuchado muchas cosas en estos días. Bueno, pero ayudando a la oposición, digo. No, por eso. Claro. No, si la oposición aquí no estaba organizada, ahora, seamos claros, la oposición política en Bolivia, a través de partidos políticos formalmente establecidos, es totalmente informal, nos hace falta una claridad ideológica muy grande. La mayor parte de la gente, Carlos Mesa, por ejemplo, el segundo o supuesto ganador de las elecciones anteriores,
planteaba que todo lo que estaba haciendo Evo Morales en materia económica estaba muy bien, y entonces yo no entiendo cuál es la diferencia que podría haber entre Evo Morales y Carlos Mesa. En Bolivia tenemos una ausencia muy clara de alternativa ideológica, por cierto. La oposición en general no es una estructura organizada. Yo creo que también gracias a ello Evo Morales pudo renunciar al gobierno, porque si tuviéramos una oposición con los actores que tenemos en Bolivia, si tuviéramos una oposición cohesionada estilo Mesa de Unidad en Venezuela, yo creo que tendríamos Evo Morales para el rato. Si el principal problema de Bolivia y de Latinoamérica yo creo que es la oposición. No tenemos una oposición clara en temas ideológicos alternativos al modelo socialista, y por lo tanto no existe que podría haber ayudado, digamos, Macri a una oposición inexistentemente organizada en Bolivia como para ayudar en qué, además. No, si la oposición fueron los vecinos, la oposición en la calle fueron la gente que salió a bloquear cada esquina. Las ciudades de Bolivia estaban totalmente bloqueadas y paralizadas porque los vecinos sacaban sus sillas, sus mesas, hasta los juguetes de sus niños para bloquear las calles de la ciudad. Eso es lo que pasó. Ortega, dos preguntas finales. La primera, la más urgente de las dos: ¿cuál será el derrotero que continúe la nación boliviana institucionalmente hablando a partir de estos momentos? Bueno, el artículo 169 de la Constitución Política del Estado ordena de que en ausencia del presidente y vicepresidente es el Senado, o sea, la presidencia del Senado, la que tiene que optar por la presidencia del país, o la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso dice la Constitución actual. Por lo tanto, ahora se está convocando a una sesión extraordinaria del Congreso para que definan quién va a ser el presidente de la Cámara de Senadores, que probablemente sea la opositora Yanine Áñez, representante del Partido Demócratas de Bolivia, y que ella podría asumir la presidencia del Senado y por ende la presidencia del país, y además de que deberían considerar en el Senado o en una sesión del Congreso, senadores y diputados, las cartas de renuncia del presidente y del vicepresidente Evo Morales y Álvaro García Linera, para proceder a la elección de un presidente cuya tarea fundamental y exclusiva sería la de convocar a un proceso electoral en un plazo no mayor a 90 días. Bien. Por último, ¿por qué se llegó, digamos, a este estadio, ¿no? en este cuadro de situación, y qué es lo que pasó finalmente para que Evo Morales termine como termina? Bueno, yo creo que es una suma, una combinación, la tormenta perfecta, ¿no? Eso podríamos decirlo. Un desgaste institucional del movimiento al socialismo que no ha podido renovarse interiormente, un desgaste del discurso del movimiento al socialismo, un divorcio total de Evo Morales de la realidad objetiva de los ciudadanos del país, y una eclosión en la economía nacional, porque hay que considerar claramente que lo que hemos vivido en Bolivia no ha sido una época de bonanza, sino una época de engorde, ¿no? Que no es lo mismo engordar que crecer, y que la economía del país se ha sostenido en base a préstamos, en base a inflación, una inflación que además ha sido solapada por el gobierno, ha sido ocultada por el gobierno en los datos estadísticos oficiales, pero sí se siente en las calles. Y obviamente como hay algunos economistas liberales en la Argentina que demuestran claramente de que la inflación es un hecho estrictamente monetario, el gobierno boliviano ha multiplicado por 400 la masa monetaria del país en los últimos 14 años, por lo tanto ese es el nivel de inflación real que tenía Bolivia desde hace 15 años hasta la fecha. Entonces varios elementos, un desgaste político, desgaste social, desgaste moral de parte de los miembros del gobierno, que ya se veían totalmente autosuficientes y además soberbios, y fundamentalmente un desgaste en la economía nacional que ya se empieza a sentir en el país, ¿no? Lo cual va a generar una carga, una herencia mortal para el siguiente gobierno.
Brevemente, ¿hay algún tipo de causas o de hechos de corrupción que puedan llegar a impactar en la figura de Evo Morales ahora alejado del poder? Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que cuando empecemos a escarbar en lo que ha quedado, ya vamos a encontrar realmente muchos hechos. Hay bastantes temas, sobre todo escándalos muy grandes que se podrían presentar en cuanto a la adjudicación y licitación de obras millonarias en carreteras, en el teleférico, en fábricas enormes, en licitaciones de recursos naturales de miles de millones de dólares, y varios otros casos, porque ahora solo hemos podido ver la punta del iceberg, porque no se permitía investigar más. Y yo, cuando fui diputado entre el 2009 y 2014, he enviado alrededor de 150 peticiones de informe al Poder Ejecutivo, de las cuales apenas me han respondido 20. Entonces, siempre ha sido un tema de falta de libertad para poder investigar. Yo creo que ahora se va a destapar muchísimo de lo que ha hecho el gobierno que sale. Andrés Ortega, analista político en Bolivia. Andrés, le enviamos un saludo y gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes en cualquier momento. Bueno, ahí estaba Ortega dándonos un pantallazo. Yo creo que define bien Ortega cuando dice se dio la tormenta perfecta. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.